Aquella mañana comenzó como tantas otras, pero, por alguna razón, que aún hoy me cuesta explicar, desde el primer instante sentí que el aire tenía un peso diferente. Me llamó Emilia, doña Emilia, como algunos en el barrio suelen decir con ese tono de respeto mezclado con cariño. Y hoy, después de tanto tiempo guardando este recuerdo solo para mí, he decidido contar lo que viví aquel día. Ese día en el que fui al cementerio a visitar la tumba de mi esposo y escuché una voz que jamás podré olvidar. El sol apenas comenzaba a asomarse por entre las cortinas de mi habitación. El cielo estaba cubierto de nubes grises, de esas que anuncian un día frío, casi triste, como si el mismo cielo supiera lo que llevaba en el corazón. Llevaba más de 2 años sin Mateo, mi querido don Mateo, y aún así, había mañanas en las que despertaba con la esperanza absurda de escucharlo en la cocina preparando su café, o cantando bajito alguna de esas coplas antiguas que tanto le gustaban, pero no. Lo único que llenaba la casa era ese silencio, ese vacío que se hace más grande con los días en me. Senté al borde de la cama, puse los pies en el suelo y me quedé allí, mirando hacia la ventana, sintiendo ese nudo en la garganta que llega cuando uno extraña de verdad. No era una fecha especial, ni su cumpleaños, ni nuestro aniversario, ni siquiera el día de su partida. Era solo un día cualquiera, pero algo, no sé qué, algo dentro de mí, me decía que debía ir a verlo, que debía ir al cementerio. Mientras me vestía, noté que mis manos temblaban un poco, no de frío, sino de esa mezcla extraña de ansiedad y tristeza que a veces nos toma por sorpresa. Salí de casa sin decir nada a nadie. No quería preocupar a mi nieta Lucía, ni tampoco dar demasiadas explicaciones. Solo tomé mi bolso, agarré el rosario, que siempre llevo conmigo, y emprendí el camino. En el trayecto hasta el cementerio siempre me pareció corto, pero aquel día, cada paso se sentía más largo, más pesado. Las calles estaban casi vacías, apenas algún que otro vecino regando las plantas o barriendo la acera. Recuerdo que, al doblar una esquina, un pájaro negro cruzó justo frente a mí, tan cerca que sentí el aire de sus alas en el rostro. Me detuve por un instante, porque en ese momento, una brisa fría me envolvió de pies a cabeza, y aunque intenté no darle importancia, el corazón me dio un pequeño salto. Seguí caminando, tratando de convencerme de que todo era coincidencia, que eran solo cosas de mi imaginación, pero dentro de mí, una vocecita. No ESAVAs, sino otra, una voz interna, me repetía que algo estaba por suceder. El portón del cementerio estaba entreabierto, y mientras lo empujaba para entrar, sentí una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando, como si aquel lugar, tan silencioso como siempre, estuviera esperando mi llegada. Avancé por los senderos, con el crujir de las hojas secas bajo mis zapatos, y al llegar frente a la tumba de Mateo, algo dentro de mí cambió. Como si el aire alrededor se hubiera detenido por completo, como si el tiempo, por un momento, dejara de avanzar. Seguí caminando paso tras paso, como si mis pies supieran el camino de memoria, pero mi mente estuviera en otro lugar. Retenía ese olor particular a tierra mojada, aunque no había llovido en días. Las hojas caídas crujían bajo mis zapatos, pero por momentos, por esos pequeños segundos donde una empieza a escuchar, más allá de lo evidente, juraría que mis pasos no eran los únicos. Me detuve un par de veces, fingiendo que quería acomodar el pañuelo en mi cuello, pero en realidad solo girar la cabeza y confirmar que estaba sola. No sé explicar exactamente por qué, pero había algo en el ambiente, una especie de electricidad suspendida, como si cada molécula de aire contuviera un secreto a punto de ser revelado. Pasé por delante de la vieja panadería de don Ramón Ancerradané. A esa hora, ya debería estar abierta. Siempre lo estaba. Recordé cómo Mateo solía detenerse allí, para comprar pan, recién hecho, cada domingo. Ese simple pensamiento
me trajo un calorcito al corazón, pero también una punzada de nostalgia. Miré hacia el cielo. Esas nubes grises seguían acumulándose, como si el propio universo estuviera preparando el escenario para algo que yo aún no comprendía. En la esquina, cerca del parque donde solía llevar a mis nietos cuando eran pequeños, un pájaro negro cruzó mi camino de manera repentina, tan rápido y tan cerca, que tuve que detenerme en seco para no tropezar. Fue extraño, no por el pájaro en sí, sino por la forma en que sucedió. Como si hubiera salido de la nada. Como si como si llevara un mensaje andando. Pero en lugar de tranquilizarme, empecé a sentir una especie de inquietud creciente, y no era solo por el pájaro. Al pasar junto a la vieja fuente de la plaza, noté que el agua, que siempre caía de manera constante y monótona, parecía irregular, como si algo hubiera obstruido el paso por un momento en mí. Acerqué, miré, y aunque a simple vista no había nada, ese detalle se me quedó clavado en la memoria. Fue entonces cuando escuché, a lo lejos, el sonido de una campana. Lo curioso es que no había iglesia cerca, no en esa dirección, no hay, y ese hora. El sonido fue breve, como un solo tañido, pero profundo, metálico, y, por algún motivo, cargado de un significado que yo todavía no podía entender en mí, llevé una mano al pecho, como quien intenta calmar el corazón cuando empieza a latir más fuerte de lo debido y seguí caminando. Pasé frente a la casa de doña Teresa, una vecina que siempre tenía el hábito de regar las plantas en su balcón. Pero aquella mañana, su balcón estaba vacío, ningún movimiento, ninguna cortina asomándose, solo un silencio espeso. Me di cuenta entonces de que todo parecía más callado de lo normal. Ni el canto de los pájaros, ni el murmullo de la gente, ni siquiera el ruido de los autos a lo lejos. Era como si el mundo, por unos instantes, hubiera detenido su propio pulso. Al llegar a la avenida que conduce directamente al cementerio, una ráfaga de viento helado me envolvió por completo. No fue una brisa común. Fue de esas que te atraviesan, que te obligan a cruzar los brazos sobre el pecho, que te hacen sentir que alguien, o algo, está muy cerca de ti. Me detuve, respiré hondo. Miré hacia atrás, como quien busca alguna explicación lógica a lo que está sintiendo, pero la calle estaba vacía, solo yo. Y ese viento que parecía querer empujarme hacia adelante, o tal vez advertirme de algo, seguí, porque, a pesar de la inquietud, había una fuerza mayor que me impulsaba a avanzar. Como si cada paso fuera parte de una coreografía invisible, una especie de destino que ya estaba escrito y que quisiera, o no, debía cumplir. Al pasar por el viejo portón de hierro forjado que marca la entrada del cementerio, sentí que el aire cambiaba de más denso a más frío, como si aquel lugar tuviera su propio clima, su propia atmósfera, separada del resto del mundo. Miré alrededor, las lápidas en silencio, los árboles apenas moviéndose, las flores marchitas de algunas tumbas, y el sonido, otra vez, ese silencio que pesa, que cala, que te obliga a escuchar hasta el más mínimo crujido, mientras avanzaba por el sendero principal. Algo me llamó la atención en un pequeño ramo de flores caído justo en el medio del camino. Me agaché para recogerlo, y en ese instante, sentí como si alguien pasara rápidamente detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nadie, solo el eco de mis propios movimientos, y esa sensación incómoda de no estar sola. Me quedé unos segundos inmóvil, tratando de recuperar el aliento, de ordenar los pensamientos que comenzaban a atropellarse en mi cabeza. Seguí mi camino, y justo cuando estaba a unos metros de la tumba de Mateo, un perro callejero apareció entre las lápidas. No era común ver animales dentro del cementerio, pero ahí estaba, parado, mirándome fijamente, como si supiera quién era yo, como si entendiera a dónde iba, y después de unos segundos, simplemente se dio la vuelta, y desapareció entre los árboles. Al llegar, finalmente frente a la tumba,
Sentí que mis piernas temblaban no de cansancio, sino de esa mezcla de emociones que ya no podía controlar. Saqué el rosario de mi bolso. Me arrodillé lentamente y cerré los ojos. En ese momento, una ráfaga de recuerdos me invadió. Las risas de Mateo, nuestras conversaciones largas en la terraza, los domingos de misa, las noches frías en que me abrazaba fuerte para que no tuviera miedo. Todo vino a mi mente de golpe, como una película en cámara rápida. Me incliné, coloqué las flores al pie de la lápida, y al abrir los ojos, me di cuenta de algo que me hizo detener la respiración. La foto de Mateo, que siempre estuvo perfectamente fija en el mármol, estaba torcida no mucho, apenas unos centímetros, pero lo suficiente para llamar mi atención. Me acerqué, extendí la mano para intentar enderezarla, y fue entonces, justo en ese preciso momento, cuando ocurrió lo que jamás, ni en mis peores pesadillas, ni en mis más profundas oraciones, hubiera imaginado escuchar. Extendí la mano temblorosa para intentar enderezar la foto de Mateo. Apenas mis dedos rozaron el borde del pequeño marco, sentí un escalofrío recorrerme la espalda de arriba abajo, como si en ese preciso instante el aire a mi alrededor hubiera cambiado de densidad, de temperatura, de intención. Me quedé inmóvil, con la palma aún extendida, y por un momento, me pareció que el mundo entero contenía la respiración. No se escuchaba nada, ni el zumbido lejano de los autos, ni el canto de los pájaros, ni el susurro de las hojas que normalmente se mecían suavemente entre las ramas de los árboles. Era como si el tiempo, el mismísimo tiempo, se hubiera detenido para observarme en el cielo. Seguía gris, puro de pronto. Las nubes parecían más bajas, más pesadas, como si quisieran caer sobre mí. Encerré los ojos, apreté los párpados con fuerza, buscando alguna explicación lógica a todo lo que estaba sintiendo. Me obligué a respirar hondo, aunque el aire parecía más denso, más difícil de inhalar. Me arrodillé lentamente frente a la tumba, con ese cuidado que una tiene cuando siente que cualquier movimiento en falso puede desencadenar algo que no está preparada para enfrentar. Saqué el rosario de mi bolso y comencé a rezar. Despacio, en voz baja, como lo hacía cada vez que visitaba a Mateo. En mis labios murmuraban las palabras casi en automático por mi mente. Mi mente estaba en un torbellino de pensamiento. No podía dejar de preguntarme por qué todo me parecía tan distinto aquel día. ¿Por qué había sentido tantas señales desde que salí de casa? ¿Por qué esa brisa helada? ¿Por qué ese pájaro? ¿Por qué ese sonido de campana que aún resonaba en algún rincón de mi memoria? Cerré los ojos con más fuerza aún, y entre cada Ave María, me atreví a pedir, a suplicar, que si Mateo aún podía escucharme, me diera una señal, un gesto, algo, por pequeño que fuera, que me confirmara que no estaba hablando al vacío. Pero el silencio seguía allí, aplastante, como una losa invisible sobre mis hombros. De repente, un pensamiento vino a mi mente, uno que me dolía más que cualquier otro. ¿Y si realmente estaba sola? ¿Y si esa voz interior que a veces me animaba a seguir era solo mi imaginación tratando de consolarme? ¿Y si todas esas veces que creí sentir su presencia en casa no eran más que juegos crueles de mi mente aferrándose a lo que ya no estaba? La soledad, esa palabra tan corta pero tan pesada, se hizo presente de nuevo. Y con ella, ese miedo profundo a que, después de esta vida, solo quedara el olvido. Sentí que las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos, y aunque traté de contenerlas, una a una fueron rodando por mis mejillas, cayendo sobre la tierra fría frente a la tumba. Me llevé las manos al rostro, tratando de no sollozar, pero era inútil en esos instantes. Me sentía como una niña perdida, sin rumbo, sin consuelo. Empecé a hablarle a Mateo, en voz baja, pero con el corazón en la mano. Le conté cuánto lo extrañaba, cuánto dolía a cada amanecer sin él, como había noches en que me quedaba despierta mirando el techo, esperando escuchar el sonido de sus pasos, o el roce de su mano,
en mi hombro. Le confesé que había momentos en que pensaba que ya no tenía fuerzas para seguir, que la vida, sin su compañía, se me hacía cuesta arriba. Cada día más, Anne seguía hablando. Dejé que todo lo que guardaba en el pecho saliera, como un torrente, como una verdad oculta que por fin encontraba su espacio. Le hablé de Lucía, de cómo estaba creciendo, de cómo a veces la veía mirándome en silencio, como si supiera que algo dentro de mí se estaba rompiendo poco a poco. La Hable, de los días buenos, de las pequeñas alegrías que aún lograba encontrar. Pero también de esos otros días en los que la tristeza me dejaba paralizada, sin ganas de levantarme de la cama, mientras seguía allí, arrodillada. Tu blondo, entre suspiros y lágrimas. Algo dentro de mí comenzó a cambiar. No puedo decir que fue inmediato, ni que hubo una luz repentina, pero de pronto sentí que el aire alrededor comenzó a agitarse, muy suavemente, como una corriente que nacía de la tierra misma, y subía, envolviéndome poco a poco. Abrí los ojos, limpias, lágrimas con el dorso de la mano, y fue entonces cuando noté que las hojas de los árboles, que hasta ese momento permanecían quietas, comenzaron a moverse, como si una brisa invisible pasara solo por ese rincón del cementerio, como si todo aquel espacio, justo donde yo me encontraba, estuviera respirando de nuevo. Me quedé quieta, tratando de entender si era solo el viento, o si mi mente me estaba jugando otra de esas trampas emocionales que tantas veces me había tendido. Pero había algo diferente, una especie de energía, un latido en el aire, algo que no sé describir, pero que era imposible de ignorar. Me puse de pie lentamente. Mis rodillas dolían, pero no me importó. Quid ali frente a la tumba, observando cada detalle a mi alrededor. Fue entonces cuando percibí, muy a lo lejos, un murmullo, una especie de eco, como si alguien pronunciara mi nombre, pero de una manera tan baja, tan que dudé si realmente lo había escuchado. Me giré, bruscamente, buscando con la mirada entre las lápidas, entre los árboles, pero no había nadie. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza, como si quisiera salirse del pecho. Volví a escuchar, esta vez más clara, una voz que decía, casi en un susurro. Emilia. En el sonido era tenue, pero tenía una carga emocional tan intensa que sentí un escalofrío recorrerme entera. La voz no era de Mateo. Eso lo supe de inmediato, pero tampoco era una voz cualquiera. Había algo en ese timbre, en esa forma de pronunciar mi nombre, que me hizo sentir que venía de otro lugar, de una dimensión que no alcanzo a comprender. Me giré hacia la tumba, y por un instante me pareció que el aire justo encima de la lápida temblaba, como cuando el calor hace ondular el asfalto en pleno verano. Pero estábamos en un día frío, y ese efecto simplemente no tenía sentido. Di un paso hacia atrás, llevé una mano a mi pecho, y fue en ese preciso instante, cuando la voz, esa misma voz, mucho más firme, mucho más clara, repitió, ahora con un tono que no dejaba lugar a duda, como una orden que venía desde lo más profundo de lo desconocido. Vuelve. Ahora me quedé paralizada, incapaz de moverme, con la mente en blanco, como si mi cerebro no supiera procesar lo que acababa de oír. La intensidad de esa frase, la autoridad con que fue pronunciada, el impacto emocional que dejó en mi interior, fue como una descarga. Me leave ambas, manos al rostro, cerré los ojos, y en ese momento, el viento, ese viento que minutos antes apenas era una brisa, se levantó de golpe, arrastrando hojas, polvo, y haciendo que las ramas de los árboles crujieran como si un temporal estuviera a punto de desatarse. Todo ocurrió en cuestión de segundos, pero para mí fue como si el tiempo se hubiera dilatado. Destrado, suspendido en una especie de dimensión paralela, me levanté, casi por instinto, como movida por una fuerza que no era mía, que me empujaba, que me decía que no podía quedarme allí ni un segundo más, mis piernas, que hasta hacía poco apenas sostenían mi peso,
comenzaron a moverse. Primero despacio, luego más rápido, hasta que me encontré casi corriendo por el sendero de regreso, sin mirar atrás, sin pensar, solo avanzando, como si mi vida dependiera de ello. Y mientras me alejaba de la tumba, con el corazón latiendo desbocado, una sola pregunta martillaba mi mente. Una y otra vez quién o qué me había hablado. Corrí, sin mirar atrás, sin pensar, solo siguiendo ese impulso, que no sabía de dónde venía, pero que dentro de mí era tan fuerte como un grito desesperado. Cada paso que daba sobre el sendero de tierra parecía retumbar en mis oídos, como si mis propios movimientos fueran los únicos sonidos que quedaban en el mundo. El aire era frío, pero yo sentía calor, un calor extraño. Como si mi cuerpo estuviera en plena lucha entre el miedo y la necesidad de entender lo que acababa de vivir. No podía evitarlo. Por más que me repetía que debía tranquilizarme, que quizá todo había sido producto de mi mente, de mi estado emocional, de la acumulación de tristeza y agotamiento, había algo dentro de mí que gritaba que aquello había sido real, tan real como el temblor de mis manos, como el latido desbocado de mi corazón. Cuando llegué a la salida del cementerio, me detuve y traté de recobrar el aliento, pero las piernas me seguían temblando como si fueran de papel. Me apoyé contra el tronco de un árbol, buscando estabilidad, y cerré los ojos por un instante. Fue ahí, justo en ese momento de cuando el eco de aquella voz volvió a golpear mi mente. Vuelve. Ahora a la frase, no era solo un recuerdo, era como si aún vibrara en el aire, como si las palabras se negaran a desvanecerse. Abrí los ojos de golpe y miré a mi alrededor, esperando ver a alguien, alguna figura, cualquier indicio de que no estaba sola. Pero solo estaban las lápidas a lo lejos, las ramas moviéndose como si nada hubiese pasado, y el mismo silencio denso que me acompañaba desde que llegué a mis pensamientos. Eran un caos. Intentaba buscar explicaciones lógicas, racionales, pero cada una de ellas se deshacía como arena entre los dedos. Pensé en el guardia del cementerio, pero era domingo, y a esa hora sabía que no había nadie en la entrada. Pensé en algún visitante, algún desconocido que por alguna razón me hubiera hablado. Pero no. La voz venía de demasiado cerca, de un espacio imposible, justo detrás de mí, en un momento en que no había ni un alma a metros de distancia. Me llevé las manos a la cabeza, tratando de calmar la tormenta interna, pero cada intento de razonar me llevaba de nuevo a esa sensación, la de haber sido testigo de algo que iba mucho más allá de lo comprensible. Empecé a caminar en dirección a la calle principal. Mis pasos eran torpes, como si mis piernas ya no respondieran del todo a las órdenes de mi mente. A medida que me alejaba, sentía que una mezcla de emociones me invadían: miedo, confusión, pero también una extraña curiosidad, porque en el fondo, muy en el fondo, algo me decía que aquel momento tenía un significado, que aquella voz no era una coincidencia, ni una simple alucinación producto de la tristeza o del cansancio emocional. Había algo más, algo que necesitaba descubrir. Liga casa, con la respiración aún agitada, abrí la puerta casi sin fuerzas, y apenas crucé el umbral, me dejé caer en el sillón del salón. Me quedé allí, en silencio, mirando al vacío, como si mi mente necesitara tiempo para digerir lo que acababa de ocurrir. La habitación estaba oscura, pero no tuve fuerzas para encender ninguna luz. Tan solo me quedé allí, abrazando mis propios brazos, como si buscara consuelo en mí misma. En cada tanto, mi mirada se perdía en la pared, y de nuevo, sin que pudiera evitarlo, aquella frase volvía a sonar en mi interior. 12. Ahora. No sé cuánto tiempo estuve así, inmóvil, sumida en esa especie de trance emocional. Me di cuenta de que había anochecido cuando la penumbra de la sala se volvió casi absoluta. Entonces, decidí que tenía que hacer algo, cualquier cosa que me ayudara a entender. Me levanté con dificultad. Encendí una lámpara y fui directo al teléfono. Marqué el número de Clara,
mi vecina y amiga de toda la vida. Necesitaba hablar con alguien, escuchar una voz conocida, algo que me devolviera a la realidad. Cuando Clara contestó, traté de sonar tranquila, pero ella de inmediato notó que algo no estaba bien. Su tono cambió, y antes de que pudiera inventar alguna excusa, las palabras comenzaron a salir solas, como una confesión inevitable. Conté, desde el momento en que salí de casa, hasta el instante en que escuché aquella voz detrás de mí. Clara guardó silencio. Y eso, viniendo de ella, ya era una señal de que algo la había impactado. Después de unos segundos, solo me preguntó si estaba segura de que había escuchado bien, si de verdad no había nadie cerca. Le aseguré que no, que había revisado, que incluso había gritado preguntando si alguien estaba allí. Pero no hubo respuesta. Entonces ella, con esa mezcla de temor y curiosidad que la caracteriza, me dijo algo que me dejó aún más inquieta en Emilia. Tal vez no era una voz cualquiera. Esas palabras me hicieron tragar saliva, como si de pronto, lo que ya era difícil de asimilar, se volviera aún más complejo. Clara me propuso ir a su casa, o que ella viniera a la mía, pero en ese momento, no quise. Sentía que necesitaba quedarme sola. Entender, processor. Nos despedimos. Y volví a sentarme, ahora con la lámpara encendida, pero con la misma sensación de vacío que me acompañaba desde el cementerio. Decidí que tenía que escribir. Siempre había encontrado consuelo en poner mis pensamientos en papel, como si al escribir, las cosas tomaran forma, sentido. Fui hasta la cómoda, saqué un cuaderno viejo, de esos que uno guarda sin saber por qué. Why comments, anotar todo, cada detalle, cada emoción, cada instante. Mientras escribía, algo llamó mi atención. Mi mano, sin que yo me diera cuenta, empezó a temblar de nuevo. Pero esta vez, no por el miedo, sino por una especie de anticipación. Como si dentro de mí ya supiera que aquello solo era el comienzo de algo mucho más grande. Volví a repasar mentalmente la escena. Traté de reconstruir el momento exacto en que escuché la voz. Recordé el tono, la forma en que pronunció cada palabra, la fuerza con que llenó el aire a mi alrededor. No era una voz cualquiera, de eso ya no tenía dudas. Había una autoridad, una presencia, algo que iba más allá de lo humano. Empecé a cuestionarme muchas cosas. ¿Y si había sido un ángel? ¿Y si había sido una advertencia? Oh, y si, por más extraño que sonara, era una manifestación de Mateo, tratando de decirme algo. ¿De protegerme? ¿De guiarme? La mente me jugaba pasajes enteros de posibilidades, como si estuviera viendo una película interna, llena de escenas y futuros inciertos. Encerré el cuaderno, lo abracé contra mi pecho y me recosté en el sofá, mirando al techo, sin saber qué hacer a continuación. Por entonces, mientras el silencio volvía a llenar la casa, sucedió algo que terminó de romper cualquier intento de lógica que me quedaba. El reloj antiguo, que había estado detenido desde hacía meses, de pronto, comenzó a andar. Sus agujas, que llevaban tanto tiempo inmóviles, comenzaron a moverse lentamente, como si alguien invisible lo hubiera puesto en marcha justo en ese momento. El sonido del tic-tac llenó la sala. Why poor? Más que intenté encontrar una explicación lógica, no la había. Me quedé allí, escuchando cada segundo que pasaba, sintiendo como cada pequeño movimiento de las agujas parecía marcar un antes y un después. Como si a partir de mi vida estuviera a punto de entrar en una nueva etapa, una etapa llena de preguntas, de decisiones difíciles y de revelaciones que aún estaban por llegar. No recuerdo con claridad cómo fue que mis pies comenzaron a moverse tan rápido, pero lo hicieron, como si mi cuerpo ya supiera lo que mi mente aún no lograba entender. Cada paso que daba era torpe, descompasado, como si la tierra bajo mis zapatos se empeñara en detenerme, pero no me detuve. El miedo me empujaba, me obligaba a avanzar, a salir de allí,
lo más rápido possible. Sentía como si una fuerza invisible me jalara hacia adelante, como si cada célula de mi cuerpo estuviera gritando que debía huir, que no podía quedarme ni un segundo más en ese lugar. A la respiración me quemaba el pecho. El aire, me, parecía denso, pesado, como si cada bocanada fuera un esfuerzo titánico. Mis manos temblaban. Las piernas me dolían, pero seguía corriendo. El suelo estaba húmedo, resbaladizo por la llovizna que había caído la noche anterior. En un momento tropecé con una raíz que sobresalía. Caí de rodillas y sentí el ardor inmediato en la piel, pero no tuve tiempo de quedarme allí. Me levanté casi de un salto, como si la adrenalina me hiciera olvidar el dolor, como si algo, o alguien, me estuviera respirando en la nuca en el sonido de mis propios pasos. Antizak Pasaro. Ahora era un eco desordenado que rebotaba entre las lápidas, entre los árboles, entre el silencio roto solo por mi desesperación. Por un instante, creí escuchar pasos detrás de mí, como si alguien me siguiera, pero cuando me giré, no había nadie. Solo el vaivén de las ramas que parecían observarme, cómplices mudos de un miedo que ya no podía controlar en el corazón. Me golpeaba el pecho con tanta fuerza que temí que se me fuera a salir. Intentaba mantener el equilibrio, pero cada metro que avanzaba, parecía. Y sentía el sudor frío recorriéndome la espalda, y al mismo tiempo, las manos ardían, como si la temperatura de mi cuerpo ya no supiera cómo reaccionar. La mente me jugaba imágenes extrañas. Por momentos creía ver figuras entre los árboles, rostros que me observaban, oídos que escuchaban cada uno de mis jadeos, ojos invisibles que seguían cada uno de mis movimientos. Pasé junto a la pequeña capilla del cementerio, y por un segundo pensé en entrar, en refugiarme allí, pero algo dentro de mí gritó que no, que debía seguir. Detenerme a la sensación era clara, contundente, como si fuera una orden, sin palabras. Sigue corriendo, Amelia, sigue, no te detengas. Ni eso hice. Cada músculo de mi cuerpo parecía estar al límite por el miedo, ese miedo que me calaba hasta los huesos. Me empujaba a seguir en el sonido de las hojas secas, crujía bajo mis pies. Las ramas me arañaban los brazos, y aún así, no me importaba. La urgencia era más grande que cualquier rasguño, que cualquier golpe. Solo quería salir, llegar a la entrada, cruzar ese maldito portón de hierro que tantas veces me había parecido, pero que en ese instante representaba la frontera entre lo conocido y lo desconocido, entre lo seguro y lo inexplicable. A medida que me acercaba a la salida, sentía que el aire cambiaba, como si la densidad que me había oprimido durante todo el recorrido comenzara a disiparse, pero justo cuando creí que estaba a salvo, cuando pensé que lo peor había pasado, un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. No fue un frío común. No, fue algo más, como si una corriente eléctrica invisible me atravesara, como si algo, o alguien, pasara justo a mi lado, rozándome, sin tocarme, pero dejando una huella imposible de ignorar. Giré la cabeza por instinto, y ahí, en el límite de mi visión, juraría haber visto una sombra, una figura oscura, inmóvil, como si me estuviera observando desde lejos. Parpadeé varias veces, convencida de que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero cuando volví a mirar, ya no estaba. Traté de convencerme de que era producto de mi agotamiento, de la falta de aire, del terror que me consumía por dentro. Pero por más que lo intentara, había una verdad oculta que mi mente se negaba a aceptar. No estaba sola. Finalmente crucé la verja. Mis manos temblorosas empujaron los barrotes oxidados, y cuando estuve al otro lado, caí de rodillas. Con dificultad, pero alivio, como si hubiera logrado escapar de algo que no alcanzaba a comprender. Me quedé allí, agachada, sintiendo la tierra fría bajo mis palmas, tratando de recomponerme, de frenar el temblor que parecía haber tomado el control de todo mi cuerpo. Levanté la vista,
y me di cuenta de que la misma calle de siempre, parecía ahora diferente. Los árboles, las casas a lo lejos, incluso el cielo, tenían un aire distinto, como si todo el paisaje hubiera cambiado. De algún modo, como si yo misma, después de lo vivido, ya no fuera la misma Emilia que había entrado al cementerio aquella mañana. Me puse de pie, con esfuerzo, y comencé a caminar de regreso a casa. Cada paso era una mezcla de cansancio y de necesidad por alejarme cuanto antes de ese lugar mientras avanzaba. Las imágenes de lo ocurrido me golpeaban una y otra vez, la voz, el grito, la carrera desesperada, y aquella sombra, siempre aquella sombra que no lograba borrar de mi mente. Cuando llegué a la puerta de mi casa, Respire Hondo, como si necesitara llenar mis pulmones de un aire nuevo, diferente, un aire que me hiciera sentir que realmente había dejado atrás lo que acababa de vivir. Entré, cerré la puerta con llave, y me apoyé contra ella, dejando que el cuerpo se deslizara poco a poco, hasta quedar sentada en el suelo allí. Con el rostro entre las manos, me permití llorar, no de tristeza, sino de puro agotamiento, de miedo, de ese tipo de angustia que uno guarda en lo más profundo, y que solo sale cuando el cuerpo ya no puede más. Cada lágrima que calla parecía arrastrar consigo el peso de lo que acababa de vivir, pero al mismo tiempo, en el fondo, empezaba a surgir dentro de mí una inquietud aún mayor. ¿Qué había sido todo aquello? ¿Por qué esa voz? ¿Por qué esa urgencia? ¿Y por qué esa sombra? Me quedé así, en silencio, abrazando mis rodillas, mientras en mi mente una idea comenzaba a tomar forma, una idea que, aunque me aterraba, ya no podía ignorar. Me tomó varios minutos reunir fuerzas para levantarme del suelo. Aún con las manos temblorosas, me incorporé como pude y caminé lentamente hacia la cocina. Cada paso era pesado, como si mi cuerpo quisiera quedarse allí, pegado a la puerta, lejos de cualquier otra sorpresa, pero había algo, una especie una necesidad de comprobar que todo estaba bien. Tal vez era la inercia de la preocupación, o quizá, simplemente, el miedo a lo desconocido seguía haciéndome mover. Apenas crucé el umbral de la sala, vi a Lucía de pie junto al marco de la puerta de la cocina. Su rostro, ¡ay, Dios mío! Nunca la había visto así, tan pálida, tan desencajada. Steenie, las manos entrelazadas, los ojos abiertos, como platos, y una expresión de susto que me hizo olvidar por un instante mi propio estado. Ella dio un paso hacia mí, y sin que pudiera decirle una sola palabra, se lanzó a abrazarme, fuerte, como si temiera que en cualquier momento yo desapareciera de sus brazos. «Abuela», me dijo con la voz quebrada. «Estuve a punto de llamarte, pero no sabía qué hacer. No sabía qué hacer». La separé suavemente de mí, tomándola por los hombros, y la miré a los ojos, buscando en su mirada alguna pista de lo que había pasado. Anne respiraba rápido, como si ella también hubiera corrido, pero de un modo distinto, como si la angustia la hubiera tenido en vilo por mucho rato. «¿Qué ha pasado, Lucía?», logré preguntar, aún con la garganta seca, como si tuviera un nudo que no me dejaba tragar saliva. Ella bajó la cabeza, respiró hondo, y me llevó de la mano hacia la cocina. Al entrar, lo vi allí, justo al lado del fogón. Estaba la marca negra en la pared, el rastro inconfundible de un pequeño incendio que, por suerte, no había ido a más. La pintura estaba chamuscada, en el suelo, cerca de la estufa. Quedaban restos de hollín en la escena, tan simple y al mismo tiempo tan reveladora. Me dejó sin aliento. «Todo empezó hace como media hora», dijo Lucía, señalando el fogón con el dedo. Yo estaba en mi habitación, y de pronto escuché un chasquido, como un estallido, cuando bajé corriendo. Había, y esa llama, pequeña, pero suficiente para que el susto se me metiera en el cuerpo. Agarré el balde de agua, y apagué todo como pude. Pero, abuela, si hubieras tardado más.
Su voz se quebró de nuevo, y se tapó el rostro con las manos. Como si solo, ahora, fuera consciente de lo que podría haber pasado. Me quedé allí, inmóvil, mirando aquella pared ennegrecida, como si de pronto, todas las piezas que hasta ese momento parecían dispersas, comenzaran a encajar de una manera que me daba escalofríos. No pude evitar pensar en la voz. Aquel grito tan claro, tan urgente, vuelve ahora. Esa orden inesperada, que me había hecho correr sin mirar atrás. Sein detenerm. Record, el momento exacto, la sensación en el cuerpo, el miedo, la certeza de que debía salir de allí, como si mi vida dependiera de eso. Y ahora, frente a esta escena, no podía ignorar la conexión. La pregunta empezó a retumbar en mi cabeza, una y otra vez, como un eco imposible de detener. ¿Fue casualidad? ¿O alguien? ¿O algo? Sabía lo que estaba por ocurrir. Me acerqué al fogón, toqué la pared con la punta de los dedos. La ceniza se quedó pegada a mi piel, como una especie de marca, simbólica, como un recordatorio de que aquel día, algo más grande que yo, había intervenido. A Lucía, aún nerviosa, me trajo un vaso de agua. Me senté en una de las sillas de la cocina, intentando recuperar el aliento. Bebía. La mente no dejaba de viajar, de reconstruir cada segundo de la mañana, desde el momento en que salí de casa, el viento extraño en el camino, el silencio en la tumba de Mateo, la voz, la carrera desesperada, y ahora, la sensación de vulnerabilidad me envolvía por completo. Sentía que, de alguna manera, había estado al borde de perder mucho más que el control de mis emociones. Me di cuenta, en ese instante, de la fragilidad de todo de la vida, de la rutina de cómo, en cuestión de minutos, todo puede cambiar de forma radical. Sin previo aviso, miré a Lucía, su carita aún asustada, y sentí una mezcla de alivio y gratitud. Me incliné hacia ella, la abracé fuerte, como hacía años, no lo hacía en ese gesto. Me permití cerrar los ojos, respirar su olor y agradecer, en silencio, por estar allí, las dos, a salvo. Pero incluso, en medio de ese momento, había una inquietud que no me soltaba. ¿Y si no hubiera escuchado esa voz? ¿Y si me hubiera quedado más tiempo rezando, llorando, en la tumba de Mateo? ¿Y si, en vez de correr, hubiera ignorado el impulso? La magnitud de aquella decisión me golpeó de lleno, como una verdad oculta que solo ahora se revelaba ante mí. No sabía si aquella voz venía de Dios, de algún ángel, o de alguna otra presencia que yo aún no comprendía. Pero lo que sí sabía era que me había salvado, a mí y a Lucía. El impacto emocional de esa certeza me recorrió como una corriente eléctrica, que me erizó la piel de pies a cabeza, mientras me quedaba allí, abrazada a mi nieta. Comencé a pensar en todo lo que había vivido desde que salí de casa esa mañana. No era solo el incendio, no era solo la carrera por el cementerio. Era algo más profundo, como si el universo, o quien fuera que moviera los hilos, me estuviera empujando hacia una transformación que aún no alcanzaba a comprenderme. Levanté lentamente, caminé hasta la ventana, y me quedé mirando el cielo. Y esta noche, con todo lo que había ocurrido, esa sensación se hizo aún más fuerte. Me llevé las manos al pecho, intentando calmar el corazón, pero lo que sentí fue una oleada de emociones que me desbordó. Gratitud, alivio, miedo, y esa pregunta persistente que seguía golpeando dentro de mí, porque más allá de querer encontrar una explicación lógica, había algo en mí que necesitaba aceptar que lo que había vivido era de alguna manera una protección. Pensé en los bastidores invisibles de nuestra existencia, en esas fuerzas que actúan sin que podamos verlas, en las decisiones que tomamos y en cómo, a veces, sin darnos cuenta, somos guiados por algo más grande que nuestra propia voluntad. Recordé una frase que mi abuela me decía cuando yo era niña: Dios siempre manda señales,
pero hay que tener el corazón despierto para escucharlas quizá. Todo esto era una de esas señales, un mensaje que venía a decirme que, aunque la ausencia de Mateo doliera, yo no estaba tan sola como pensaba, que, incluso en los momentos más oscuros, había una luz, una presencia, una compañía que no siempre podía explicar, pero que ahí estaban. Di la vuelta en la cama, abrazando la almohada, y dejé que las lágrimas corrieran libres por mi rostro. No eran lágrimas de tristeza, al menos no solo de tristeza, eran una mezcla de todo, como si cada gota fuera sacando de dentro de mí todo el peso de estos meses, toda la angustia, todo el miedo acumulado, mientras respiraba hondo, tratando de encontrar algo de calma. Me vinieron a la mente otros momentos, esas pequeñas situaciones en las que también había sentido algo parecido, pero que, en su momento, no darle demasiada importancia, como aquella vez que, sin razón aparente, me desperté de madrugada, con la sensación de que debía ir a cerrar el gas, y efectivamente, había una pequeña fuga el día en que, al salir a la calle, sentí que debía tomar otro camino, y minutos después, supe que había habido un accidente justo en la ruta que yo siempre usaba ahora. Mirando hacia atrás, todas esas pequeñas decisiones, esos impulsos repentinos, esas corazonadas que parecían no tener sentido, empezaban a formar un patrón, una verdad oculta que lentamente se revelaba ante mí a la mentalidad que tenía hasta entonces, de verlo todo como casualidades, como simples coincidencias. Empezó a tambalearse como si, de golpe, el velo que cubría ciertas cosas comenzara a levantarse, dejando a la vista una realidad mucho más compleja, más espiritual de lo que yo estaba dispuesta a admitir hasta ahora. Respire hondo, mirando la ventana, donde la luna, casi llena, iluminaba parte de la habitación. La luz tenue dibujaba siluetas en las paredes, y por un instante me pareció ver una sombra, una figura, como si alguien estuviera ahí, parado, velando por mí. Encerré los ojos, no por miedo, sino por un extraño consuelo que empezó a envolverme, como un abrazo invisible. La imagen de Mateo vino clara a mi mente, su sonrisa, sus manos grandes, el modo en que me miraba cuando quería darme alguna lección de vida, cuando me hablaba de la importancia de escuchar las señales, de prestar atención a los detalles, de no subestimar los mensajes que la vida o el cielo nos envía cuando menos esperamos. Me quedé así, quieta, en silencio, dejando que los pensamientos fluyeran. Sabía que al amanecer tendría más preguntas que respuestas, pero también sabía que, ese día, algo había cambiado en mí, una transformación que no era visible por fuera, pero que, por dentro, me había movido todas las estructuras, con esa mezcla de calma y expectativa. Me dejé llevar por el sueño, sabiendo que, aunque no tuviera todas las respuestas, había recibido una señal clara de que la vida, tal como yo la conocía, estaba a punto de mostrarme nuevas verdades, esas que permanecen ocultas, hasta que el momento es el indicado para que las descubramos en esa noche. Mientras me acomodaba en mi sillón favorito junto a la ventana, con la manta que mi nieta Lucía me había tejido meses atrás, me quedé mirando el cielo estrellado. Una luna llena enorme, de esas que iluminan el patio como si fuera de día, y fue entonces cuando entendí que ya nada dentro de mí sería igual. Aquel día en el cementerio no fue solo un susto, fue una transformación, una de esas experiencias que te obligan a mirar la vida desde otro ángulo, a cuestionar todo lo que dabas por sentado. Empecé a recordar cada momento desde que salí de casa esa mañana, el viento frío en el rostro, el canto extraño de aquel pájaro, la brisa que me envolvió justo antes de llegar a la tumba de Mateo, y luego, esa voz que aún hoy, mientras les hablo, puedo escuchar dentro de mí, retumbando en el fondo de mi memoria, como si me llamara desde un lugar que no comprendo, pero que de alguna manera sé que existe. Durante días enteros
me debatí, entre la lógica y la fe, entre pensar que todo había sido producto de mi mente cansada, o aceptar que, en algún rincón invisible de esta existencia, hay fuerzas que nos cuidan, que nos llaman, que nos despiertan justo cuando más lo necesitamos. La verdad oculta detrás de todo aquello empezó a revelarse poco a poco. No fue de golpe, ni con grandes señales, fue en las pequeñas cosas, en el olor del café por la mañana, en el calor del sol atravesando las cortinas, en el abrazo inesperado de Lucía, en el silencio que, por primera vez, en mucho tiempo, ya no me parecía vacío. Recuerdo que 2 días después, mientras acomodaba unas fotografías viejas en el cajón de la sala, encontré una que hacía años no veía. Era Mateo, sonriendo, con esa mirada profunda que siempre tuvo, y justo detrás de él, en la imagen, un pequeño destello de luz, como si alguien hubiera captado un reflejo que no debía estar ahí. Me quedé observando esa foto por minutos interminables. Me pregunté si ese destello era solo un efecto de la cámara o una especie de mensaje, un guiño desde el otro lado. Aquella noche también soñé con él. Lo vi caminando por un sendero, lleno de árboles, con el mismo sombrero que usaba los domingos, y volteando hacia mí con una expresión de paz que no sabría describir con palabras. No me di yo nada, solo me miró, sonrió y siguió su camino. Al despertar, sentí que dentro de mí algo se había acomodado, como si una pieza de un rompecabezas, que llevaba años perdida, hubiera vuelto a encajar en su lugar. A partir de entonces, mi mentalidad cambió. Comencé a vivir cada día con más atención, más gratitud y con una curiosidad renovada por los pequeños misterios de la vida. Entendí que no siempre vamos a tener todas las respuestas, pero que hay decisiones que tomamos, momentos que elegimos recordar y otros que preferimos. Y también comprendí que, aunque Mateo ya no está físicamente aquí, su presencia sigue viva de maneras que antes no sabía reconocer en Lucía, que es joven y siempre quiere entender todo desde la lógica. Me preguntó hace unos días si creo que fue su abuelo quien me habló aquella mañana en el cementerio. Yo la miré, sonreí y le respondí que no lo sé, que tal vez fue él, o tal vez fue un ángel, o incluso Dios mismo. Lo importante, le dije, es que esa voz me salvó, y que a veces, en los momentos más oscuros, es cuando recibimos las señales más claras. He aprendido a leer los bastidores invisibles de la vida, a prestar atención a las coincidencias que antes llamaba casualidades. Ahora, cuando escucho el sonido de las campanas lejanas o siento un escalofrío inesperado, en lugar de asustarme, cierro los ojos, sonrío y doy gracias. Gracias por seguir aquí. Gracias por cada instante. Gracias por cada suspiro. Desde aquel día, cada vez que paso por el cementerio, ya no lo hago con miedo. Lo hago con respeto, con amor y con una esperanza tranquila, porque entendí que la vida y la muerte no son 2 extremos separados, sino partes de una misma jornada que todos recorremos de distintas formas, y que a veces, en medio del dolor, en medio de la confusión, podemos encontrar una verdad oculta que nos transforma para siempre. No puedo explicar con precisión lo que sentí aquella mañana. Solo sé que la voz fue real, tan real como este momento en que les estoy contando todo esto, y aunque sigo sin entender el porqué de muchas cosas, he decidido vivir con el corazón abierto a las revelaciones que la vida me quiera dar, porque ahora sé que no estoy sola.